Muy buenas tardes, chicos. Hoy día 19 de agosto del 2021, son alrededor de las 2 de la tarde, ¿ya? ¿Cierto? Nos corresponde clase virtual, la penúltima clase virtual del mes de agosto, día 19, como hemos dicho, ¿cierto? Ya comenzamos las rendiciones de elaboración formativa que fue cargada el día lunes en la noche, ¿cierto? Tengo a la fecha 16 evaluaciones rendidas de 25 que son ustedes, entonces damos la información de que la evaluación se cierra hoy día a las 12 de la noche para que los que estén pendientes, por favor, puedan entrar Profe, ¿puede dar nombre? y rendir la evaluación. Generalmente no se dan nombre, Gustavo, por un tema que las evaluaciones son de manera personal, ¿ya? Pero cada uno sabe que la rindió y que no la rindió. Yo doy la totalidad, son 15 los que la rindieron, o sea, son Yo solo 16, me quedé trabado en una pregunta. que son 16 los que la rindieron y falta el resto que la rinda y tienen plazo hasta hoy día de la noche, ¿ya, chicos? Además le quería pedir un favor con respecto a la prueba. Dame un segundito. Y tenemos la evaluación sumativa que se va a realizar el día viernes 27 de la próxima semana, ¿cierto? Obviamente, siguiendo los objetivos tratados en clase, que es el que estamos trabajando, el objetivo número 22, ¿cierto? Donde habla del cálculo de área y perímetro de figuras geométricas planas, ¿cierto? Y de redes también de cuerpos geométricos. Para eso vamos a ejercitar, chiquillos, las preguntas las dejamos al final de la clase para poder avanzar lo que es la clase de hoy día, que es ejercitación, ya, ¿cierto? Yo ya revisé algunas de las evaluaciones que están rendidas de manera formativa, entonces tengo más o menos un indicio en donde está la falencia dentro de lo que se ha enseñado, ¿cierto?, de los objetivos de aprendizaje durante estas últimas clases. Ya, así que vamos a comenzar. Vamos a comenzar con una ficha de trabajo, ¿cierto? En donde vamos a ejercitar lo que es el área de figuras planas, ¿cierto? Vamos a ejercitar y explicar lo que hemos visto en clase, ¿cierto? Y también la utilización de las fórmulas relacionadas al cálculo de área de un triángulo, ¿cierto? Yo debo entender, como lo hemos explicado muchas veces ya, ¿cierto? Que para realizar un cálculo de área de un triángulo, debo entender que hay una fórmula, ¿cierto? Y que esa fórmula del cálculo de área de un triángulo, ya debo entender que la fórmula se va a entender como área va a ser igual a la base por la altura dividido en 2. ¿Cierto? Esa es nuestra fórmula para el cálculo del área de un triángulo. Y voy a dibujar un triángulo abajito para que sepan de qué estamos hablando. Entendiendo esa fórmula, yo debo entender que dentro de un triángulo voy a encontrar distintas alturas, ¿ya? Por ejemplo, en el triángulo de la letra A, la altura está fuera de mi triángulo y en el triángulo de la letra B, mi altura está al interior de este triángulo, ¿ya? Eso no influye en cuanto al funcionamiento de nuestra fórmula. Lo que yo debo entender que debo tener la altura para poder calcular. Ahora, ¿por qué se plantea por una H? Es exclusivamente un tema de lenguaje matemático, ¿ya? Y entender que la base va a ser la parte que se está apoyando mi altura, que la voy a colocar con un color rojito. La voy a demarcar aquí. Si la altura viene de allá arriba, donde se apoya es la base. Si la altura viene de esta cúspide, ¿cierto? Mi base que voy a utilizar va a ser donde está chocando, ¿cierto? Entonces vamos a entender que la altura, ¿cierto? Es la distancia desde la cúspide hasta donde choca con la base de mi triángulo. Y así estoy en condiciones de poder desarrollar, ¿cierto? El cálculo del área, ¿cierto? En base a la utilización de nuestra fórmula. Entonces debo entender que para desarrollar, por ejemplo, el triángulo A que tengo aquí, vamos a ocupar la fórmula que tengo acá arriba, ¿cierto? Área es igual a base por altura dividido en 2. Entonces yo voy a colocar área del triángulo va a ser igual a la base. ¿Cuánto mide la base? 6 centímetros. 6 centímetros.
Ay, me dio una tos. 5,2 centímetros. 5,2, ¿cierto? Ya, pero para no hacerlo complicado, como estamos empezando, le vamos a borrar ese 2 que está ahí. 5 centímetros. Ya, y lo vamos a bajar como 5 centímetros y el de acá al lado le vamos a... Profe, yo estaba viendo el otro, por eso Porque le lo dije redondeó a la unidad más cercana. Correcto. Y Y aquí vamos a eliminar el 8 para que no trabajen con números decimales al principio, porque después sí lo vamos a hacer, ¿ya? Pero para que podamos ver lo que es la aplicación, ¿cierto? La base entonces sería 5 centímetros. 5 centímetros y dice que la base la multiplico por la altura. La multiplico por la altura. ¿Y la altura cuánto es? 3 centímetros. 3 centímetros, ¿cierto? Y eso la fórmula me dice que va dividido en 2. Sí. Entonces hacemos nuestra operación, el área sería entonces 5 por 3 son 15 y centímetro por centímetro son centímetros cuadrados, dividido en 2. 2. Realizamos nuestra división y 15 dividido en 2, si partimos el 15 por la mitad, me va a dar 7,5, ¿cierto? Que se representa 7,5 centímetros cuadrados. Entonces, ahí nosotros con esta operación que hicimos calculamos la superficie que está ocupando este triángulo, ¿cierto? La superficie que está ocupando este triángulo. Eso es el área, ya, para que lo entiendan ustedes. Ahora también tenemos otro triángulo, ¿cierto? Que está en el otro costado de la guía. Para este triángulo, que es distinto, ¿cierto? Es un triángulo distinto, pero no necesito otra fórmula. Debo ocupar la misma fórmula. Ahora estamos acá, chicos, en el triángulo B. ¿Ya? Entonces, para eso ocupamos exactamente la misma fórmula. Y solamente reemplazamos. El área entonces sería igual a la base. ¿Cuál es la base? ¿Cuánto es? 6 6 centímetros. Bien, Y la 6 altura 12 que centímetros. yo le dije, yo La me altura confundí. 12 centímetros. ¿Quién se confundió? Vamos a parar un poquito. Yo, el Alonso, porque cuando usted dijo la base, yo estaba viendo el del otro triángulo. No, Por marqué eso el yo triángulo le B. dije, Ahora estamos en el B, Alonso, ¿ya? sí, ahora sí se sí. Base donde se apoya la altura, que es el 6, y la altura es igual a 12 centímetros. 12 centímetros. Y eso lo multiplicamos, o sea, perdón, lo dividimos en 2. ¿Por qué se divide en 2? Porque la fórmula me lo dice, ¿ya? Sí. No se confundan eso. Cuando realizo cualquier área de un triángulo, siempre voy a dividir en 2. Ahora, área, entonces es igual a 6 por 12. ¿Cuánto es 6 por 12? Ayúdenme. 72. 72. 72, ¿cierto? ¿72 qué? Manzanas, peras, papas, cebolla. Centímetros 72 cuadrados. centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados, ¿cierto? Y eso va dividido en 2 porque la fórmula me lo dice. Y la mitad de 72 es... Vamos, mitad de 72. Elías que está por ahí, el resto que conteste, por favor. 31. ¿Cuánto? Creo que no. 36. 36 centímetros cuadrados, ¿cierto? Entonces, ya sabemos entonces cómo es el cálculo de área, ¿cierto? Tanto de un triángulo que tiene su altura afuera o como un triángulo que tiene su altura adentro. ¿Se dieron cuenta que ocupamos exactamente la misma fórmula, el mismo procedimiento, ¿cierto? Y llegamos al cálculo del área de una buena manera. Ahora, también nosotros hemos visto en relación a la superficie, ¿cierto? De las siguientes figuras geométricas, ya sea cuadrado, ¿cierto? Vimos también superficies de rectángulos, ¿cierto? Y superficies también vimos de esto que está aquí, que es como un rombo, un romboide, un trapecio, ¿cierto? ¿Cierto? Que es una figura geométrica que también vimos. Ahora, lo que nos piden a nosotros es que tenemos que marcar. Nos pide que tenemos que marcar, miren, marca con una cruz el paralelogramo que tiene mayor superficie. ¡Wow! ¿Cuál será el que tiene mayor superficie? ¿El A, el B o el C? Estamos trabajando con la primera línea. ¿A, B o C? ¿Cuál será?
Vamos chicos, vamos chicos, vamos chicos. ¿Será mejor que calculemos cada uno de ellos primero para poder determinar cuál tiene mayor o no? Porque con cálculo mental en realidad va a ser un poco complejo, un poco más complicado. Entonces yo les recomiendo que sigan la instrucción que yo les voy a dar y vamos a ir calculando primero la de la figura A, que es un cuadrado, ¿cierto? Entonces un cuadrado tiene una característica, que si ese lado es 4, este lado de aquí también va a ser 4. Este también es 4 y este otro lado igual es 4. Esa es la característica del cuadrado, todos sus lados iguales. Y sabemos que para calcular su superficie, o sea, el espacio que está ocupando, debo multiplicar base por altura. Entonces, para un cuadrado, para el área de un cuadrado, parece una D. El área de un cuadrado va a ser igual a base por la altura, ¿cierto? O puede ser A por B, puede ser largo por ancho, como lo hemos visto en las clases, ¿cierto? Entonces sería 4 por 4. Entonces el área sería entonces igual a 4 centímetros por 4 centímetros. Entonces el área va a ser igual a 16. 16 centímetros cuadrados. Entonces ya tenemos el área de esta. Vamos a colocar acá abajito. Respuesta entonces, 16 centímetros cuadrados. Ya tenemos la de esa. Nos falta de esta y nos falta de esta para saber cuál tiene mayor superficie. Este es un rectángulo, ¿cierto? La fórmula de cálculo del rectángulo, área de un rectángulo, también es base por altura, o A por B. Ahora, la característica que tiene el rectángulo, ¿cierto? Es que el lado que está abajo es igual al lado que está arriba. 5 Profesor, centímetros. me di cuenta que es lo mismo porque, Sí, porque porque lo único que 5 hizo más 5, es quitarle un centímetro a la parte, entonces ahora es 3. Entonces si lo cambiamos, si le quitamos un centímetro a la parte del 5, o sea, sería 4, y si lo damos al otro, o sea, al 3. Entonces sería Ya. igual que un cuadrado. Yo diría que es lo mismo, porque 5 más 5, 10 y 3 más 3, 6. Lo Ojo, sumamos ojo, entre que lo que estáis haciendo, Alonso, Pero tenemos que calcular el área. por eso, Cinco por- Alonso, es súper 5 por importante. 3, que es 15. Pero un poquito, Damián, para aclararle a Alonso. Aquí tuvimos muy buena la apreciación que hizo el Alonso, porque mira lo que pasa acá, Damián, como para que entendamos todo la confusión. Mira, miren lo que voy a hacer yo. El Alonso dijo 4 más 4 más 4 más 4 me da 16, ¿cierto? Sí, Entonces, ya, eso, Alonso, son 16 centímetros, que es igual al perímetro. El perímetro es igual a 16 centímetros, ¿ya? Porque sumo lo que hay de ahí hasta ahí, después de ahí hasta ahí, de ahí hasta ahí, de ahí hasta ahí. Ese contorno que está con rojo se llama perímetro. Pero lo que estamos calculando nosotros es el área. Nos están preguntando por el área, por la superficie mayor. Y la superficie significa área. Y para calcular el área, Alonso y compañía de los que están ahí, se hace base por altura, o sea, la de abajo, que es la base, y lo multiplico por el que está acá arriba, que es 4 por 4, y que 4 por 4 igual da 16, ¿ya? Pero no da 16 solitos, sino que da 16 centímetros cuadrados. Importante que el área, o sea, el espacio que está ocupando, que yo lo demarqué, ¿cierto? Con color acá, lo rayé, es el espacio que está ocupando y se llama superficie. Y da 16 centímetros cuadrados. Claro, 16 centímetros normal el perímetro, el contorno, y 16 centímetros cuadrados el área. Son dos cosas distintas que en esta ocasión dio que salía el mismo valor numérico, pero no así con la misma unidad de medida. ¿Ya? Entonces, para seguir entendiendo lo que estamos explicando, yo lo que necesito ahora es calcular el área, o sea, la superficie que está ocupando esta figura geométrica, ya, no el contorno. No me sirve sumar todo el contorno. Necesito saber lo que está adentro, lo que estoy colocando aquí, todo rayadito, ¿cierto? Y para calcular eso, necesito ocupar esta fórmula. Base por altura, que sería entonces 5 por 3.
¿Ya? Entonces sería que el área de este rectángulo sería base por altura, que sería 5 centímetros por 3 centímetros. Entonces el área sería igual a 15 centímetros cuadrados, que es lo muy importante. Cuando es área, es centímetro al cuadrado, porque multiplico centímetro por centímetro. Aquí en el perímetro se suman. Entonces mi respuesta entonces a este es 15 centímetros cuadrados. Y si nos damos cuenta ahora, para que Alonso y el Luis también, que estaba confundido, si sumamos ahora el 5, el 3, el 5 y el 3, me da 16, que no es lo mismo. ¿Cierto? Entonces, no son figuras que sean congruentes, que estén iguales. Entonces, lo que buscamos ahora, ya tenemos que el cuadrado tiene 16 centímetros cuadrados y este rectángulo tiene 15 centímetros cuadrados. ¿Cuál está siendo mayor? ¿Qué cosa? Mayor superficie. En la C. La C. Todavía no hacemos la C. Por eso la A. Hasta En el momento sería la A, ¿cierto? A. Ahora vamos por la C. Y aquí en la C, chiquillo, profesor. aquí en la C vamos a tener que utilizar la fórmula del triángulo. ¿Ya? Y entendamos, lo voy a agrandar un poquito para que no nos confundamos. Son 4 triángulos. Nos vamos a agrandar un poquito aquí, lo vamos a poner hacia el lado para dedicarnos exclusivamente a esto que está aquí. ¿Ya? Y debemos entender lo siguiente. Me están Ya la hice. diciendo que de aquí, que lo voy a marcar, del punto central hasta esta cúspide, ¿cierto? Tengo 4 centímetros. ¡Wow! ¿Cierto? Y me están diciendo, lo voy a poner con otro color, que de esta, no se cambió el color, perdón. Ahí sí, que de aquí hasta esta otra que está acá son 6 centímetros, ¿cierto? De ahí hasta ahí, 6, y de ahí hasta ahí, 4. Y debemos calcular la superficie de todo esto que está aquí. ¿Qué era lo que hacíamos nosotros en clase, chicos? Lo descomponemos. Yo veo 4 Bien, lo triángulos. descomponemos, ¿cierto? ¿Y qué le colocábamos, cierto? Le colocábamos Figura 1, 2, 3, 4. figura 1, figura 2, figura 3 y figura 4. ¿Ya? Ahora, debemos entender, ¿cierto? Que son 4 triángulos iguales, ¿cierto? Si bien está medio distorsionada la imagen, Se pero supone que son iguales. se supone que son iguales, ¿cierto? Entonces, sí, Hacemos 1 y el resto y multiplicamos por 4. correctamente, pero debemos saber cuál hacemos primero. ¿Cuál hacemos primero? Yo creo que siempre hay que empezar con la no sé. figura 1, ¿cierto? Y debemos hacer la figura 1. Primero tenemos que determinar, ya sabemos que va a ser el área de un triángulo, ¿cierto? Y el área del triángulo, como ya sabemos, va a ser igual a la base por la altura dividido en 2. Entendiendo eso, yo ahora tengo que encontrar los datos que necesito para poder calcular el área de esta figura geométrica, ¿cierto? Y entonces vamos a ver que el área del triángulo va a ser igual a la base. Tengo la base de la 1. Sí, 4 ¿Sí? centímetros. 4 centímetros, ¿cierto? Que la base es la que está acá abajito, Sí, pues, porque la altura es lo que se está apoyando aquí, de color rojo, ¿cierto? sí. Entonces nuestra base sería igual a 4 centímetros. Sí. Por la altura, ¿tengo la altura? No, hay que sacar
Y supongo que son 3 centímetros. Bien, ¿por qué? Porque las diagonales que trazan esta figura cortan a esta figura justo en la mitad. Entonces, si Sí. aquí, si esto vale 6, la parte de arriba, la voy a colocar aquí, De 3 vale y la 3 de abajo es de centímetros y 3. la de abajo vale 3 centímetros. Entonces, nuestra altura, que de aquí hasta aquí, nuestra altura de ese triángulo que estoy marcando ahí, sería igual a 3 3 centímetros. centímetros. Y eso, con la fórmula, va dividido en 2. Entonces, el área de nuestro triángulo sería igual a 4 por 3, que son Entonces, 12 ¿qué? centímetros Centímetros cuadrados. cuadrados partido en 2. Entonces, el área 6 del centímetros triángulo, cuadrados. el área del triángulo 1, acuérdense, 1, triángulo 1, área del 6 triángulo 1 centímetros cuadrados. 3 centímetros cuadrados. es igual a 6 Cuadrados. centímetros cuadrados. Y ahora Ya 6 por sabemos 4. el área de uno de sus triángulos, del 1. Sí. Y nos faltan 3 más. Tenemos dos opciones. O sumamos 3 veces más el valor, o lo Sí. multiplicamos mejor por 4. Sí. Cualquiera de las dos es viable. Entonces debo saber que para calcular el área 4, total, el área total, ¿cierto? Sería área 1 más área 2 área 2 más más área 3 área más 3 área 4. más área 4. Entonces el área total sería igual a 6 más 6 más 6 más 6, que son Sí. 24 centímetros cuadrados. Cuadrado. Entonces, la respuesta aquí son 24 centímetros cuadrados. Cuadrado. Entonces, ahora estamos en condiciones de marcar cuál Ahora hay que responder. cuál es el área de mayor superficie. ¿Cuál es el área La que tiene? C. La C, ¿cierto? Entonces, bien, marcamos entonces como corresponde la alternativa correcta. ¿Se entiende el procedimiento que hay que desarrollar, chiquillos? ¿Cómo tenemos que ir trabajando en ellas? Y aquí en esta está interesante, ¿eh? A, Son 4 cuadrados B, visualmente iguales. entonces, si no hay medidas, si no Pero hay nos nada, dice que son iguales, entonces pero no hay medidas, no hay nada. Entonces, aquí, si no me dice ninguna instrucción, son todas iguales. ¿Se entiende? No sé, esto sí. son Iguales. iguales. Yo, no debe ser mi error porque uno lo veo más grande que los otros. No, son iguales, están hechos exactamente igual. Y aquí Entonces, porque no estoy con los lentes. puede ser. Ya, vamos aquí entonces con los verdaderos y falsos. Verdaderos y falsos. La primera, Para mí el primero es verdadero. vamos a ver, dice así. Otros no los he leído. Veamos si lo puede leer no lo puede leer. A ver. Oh, perdón. Cometí un error. Ahí, ya. Entonces, la primera dice así. El área de un triángulo de 6 Esa centímetros, es V. 10 centímetros de base es 30 centímetros cuadrados. El área de un Esa es V, profesor. ¿Ah? Nada, La que primera hay que es verdadera. La primera dice, el área de un triángulo de 6 centímetros de altura y de 10 centímetros de base es igual a 30 centímetros cuadrados, ¿ya? Debemos entender. 6 por 10, 60. Dividido en 2, 30. Ya, correcto, pero debemos entender, tratar de explicar un poquito, ¿ya? ¿Por qué es verdadera? ¿Ya? Y para eso
vamos a tratar de graficar un poquito. Me dice, tengo el área de un triángulo, ¿cierto? Debo entender entonces que para eso necesito un triángulo. Un triángulo. ¿Ya? Obviamente ustedes lo pueden hacer mejor. Tenemos un triángulo. Ese triángulo tiene 6 centímetros de altura, ¿cierto? Entonces este de aquí tiene 6 centímetros. Y tiene una base de 10. 10. La base es la que está bajito, ¿cierto? 10 centímetros. La fórmula para el triángulo, para el área de un triángulo, es igual a base por altura dividido en 2. Que sería igual, entonces, a la base, que es 10. La altura, ustedes le colocan después la unidad de medida, la altura, que es 6, dividido en 2. El área, entonces, sería 10 por 6, 60, dividido en 2, 30 centímetros cuadrados. Es correcto. Correcta, verdadero. La segunda. Ahí dice dos cosas en una. Dice La- primero el área del triángulo que mide 10 de altura, 10 metros de altura y 10 metros de base, es 100 metros cuadrados. Punto el área de un triángulo que mide 10 metros de altura y 10 metros de base, es 50 metros cuadrados. Metros cuadrados. Que hay que decir cuál es verdadera y cuál es falsa, o Correcto. si Veamos. la falsa, algo. Veamos la primera. De ahí hasta ahí. Dice, el área de un triángulo que mide 10 metros de altura y 10 metros de base es igual a 100 metros cuadrados. ¿Verdadero o falso? Es falso porque 10 por 10 es 100, dividido en 2 es Pero 50. no 50. O sea, Correcto. sería 50 veces 100. Entonces la segunda es verdadera. Y la segunda, el área de un triángulo que mide 10 metros de altura y 10 metros de base es igual a 50 metros cuadrados. Esa es Verdadero. verdadera, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que aquí me faltó un cuadradito. Perdón. ¿No es que todo no me he equivocado? Ya. Entonces, la primera es falsa y la segunda es verdadera. Y la que viene, el área de un triángulo cuya base es 40 centímetros y altura 24 centímetros. ¿Es 480? Verdadera. ¿Verdadera? ¿Cómo tan rápido? A Verdadero. ver, ni yo lo puedo hacer. Triángulo, entonces, base 40, Ya, 40. altura 24. Ni yo la puedo hacer tan rápido. ¿Alguien tiene calculadora por ahí? Yo tengo el resumen de la... ¿La tiene? Y hola, hora. Ya, Bueno, sí, verdad. queda poco, queda poco, Ya queda poco. estamos a tiempo, ya estamos a tiempo. 40 por 24 ¿Ya? lo dividí en 2 y dices 480. ¡Ay, es verdadera! Bien. ¿Quién fue el que contestó así tan rápido, chicos? También. Bien, bien. Contestamos casi todos. Profesor, Nos queda profesor, ¿Cómo? una cosa, no que Dime. si hacemos un cuadrado y lo medimos, o sea, y lo cortamos a la mitad, sería lo mismo que un triángulo, ¿cierto? ¿O no? Sí, pero se corta en diagonal. ¿Ya? Si se corta Sí, en en diagonal, diagonal. Si se corta en diagonal, sí, William. triángulos se parten en dos. Porque si es lo una cortamos en la mitad, podemos formar dos rectángulos. Siempre se corta en diagonal para que se forme un triángulo, ¿ya? Y la última, dice, un triángulo mide 16 metros de base. Ya, lo vamos a ir anotando aquí, porque yo soy así, tengo que anotar o si no después no entiendo. Dice, tiene 16 metros de base y tiene 6 metros de altura. Su área se halla dividiendo la base por la altura entre 2 multiplicado por los resultados da 24 centímetros cuadrados. ¿Correcto, no? Vamos, chicos, vamos. Según Creo esto, que sí. 48. ¿Cuánto da? 48. 16. Entonces esto sería área es igual a 16 centímetros por 6 centímetros Sí, dividido en 16 2. por 6. 16 por 6, ¿cuánto es?
96. 96 centímetros cuadrados Dividido dividido en 2 en 2 es 48. es igual a 48 centímetros cuadrados. Y aquí dice que es centímetros cuadrados. 24. Está Eso es falso. Muy falso. Ni cerca Yo del que creí que la resultado única falsa iba a ser la del área de un Falso. triángulo que mide 10 metros de altura y 10 metros de base. 100 Nos centímetros quedaron cuadrados. unos problemitas que están acá 24 abajo. sería si se partiera por 4. Correcto. Por 2. Ya, pero desarrollamos estas que eran importantes que entiendan. Le van a dar una base para los que no han rendido la evaluación formativa, ¿cierto? Para que entren y puedan desarrollar esta prueba. Chicos, estamos en la hora, vamos a dejar de compartir y dejar de grabar y vamos a dejar unos minutitos para aclarar dudas referente a la clase. No hay duda.